Enseñe lo que se entienda, enseñe lo bueno, enseñe lo útil, enseñe a todos y eso es todo. Palabras del maestro don Cecilio Acosta y con ellas comenzamos este podcast Los Conquistadores Negros de América. Quédate con nosotros. Muchos libros, él no tenía libros. En Venezuela. Es rocambolesco, pero que había. España era lo único que había. Venezuela humana ha demostrado que tenemos una sola raza humana. Un poco en común y decir, somos la misma gente, somos el mismo pueblo y por alguna razón estamos divididos y esto más bien beneficia a otros, ¿no? Usualmente la imagen que se nos presenta a nosotros en torno a lo que es la conquista de América por parte de España siempre tiene mucho que ver a observar a una gran cantidad de hombres blancos, de barbas cerradas, por supuesto con su armadura de guerra, ¿no? Con sus mástines de guerra, con sus arcabuces y bueno, eso es aquello que se nos presenta como lo que ocurrió. Igualmente observamos que usualmente cuando se habla acerca de la conquista de América, existen una gran cantidad de errores históricos, ¿no? Es decir, se nos cuenta que estos hombres que venían directamente de la península ibérica, a los cuales se les concibe como la quinta esencia de la maldad, que son los españoles, se encargaron gracias a la tecnología avanzadísima que tenían de acabar con millones de indígenas, en torno a los cuales cometieron un genocidio. Por supuesto, todo esto forma parte de la leyenda negra antiespañola a la cual nos hemos referido nosotros en otras ocasiones y seguiremos refiriéndonos en este canal. Sin embargo, en este podcast vamos a hablar precisamente en torno a uno de los temas que permanece más oculto en la historia de la conquista de América, y es el caso de los conquistadores negros. Sé que en efecto la gran mayoría de los que están viendo este video es la primera vez que escuchan algo como esto. Del mismo modo, sé que antes de ver este podcast y observar todo cuanto vamos a compartir con ustedes en los siguientes minutos, lo van a tomar como algo totalmente imaginario, ¿no? Como algo totalmente absurdo, incluso para lo que viene a ser la idea que ustedes han concebido en torno a lo que es la conquista de América. No obstante, es un hecho que, en efecto, la conquista de América no fue llevada a cabo por estos super malvados hombres que venían de la península ibérica hasta territorio americano y que querían exterminar o aniquilar a los indígenas, lo cual, por supuesto, como ya hemos comentado, es totalmente falso. Sino que además ellos no fueron los únicos que llevaron adelante la conquista. Es decir, tanto hubo hombres de la península ibérica que llegaron a realizar la conquista en América, que llegaron a asentarse en esos territorios. Ya hablábamos nosotros en videos pasados que incluso se hablaba o con posterioridad en la legislación indiana se quiso sacar la palabra conquista por considerársela demasiado agresiva y realmente se hablaba de un asentamiento. Recuerden ustedes en este video que tenemos por aquí, ¿no? Pero del mismo modo, vamos a observar nosotros que estas personas no fueron las únicas que participaron en la conquista. Tanto una gran cantidad de indígenas, porque esto por supuesto que es de esas cosas que no se hablan, es decir, comprenderán ustedes que era totalmente imposible para un puñado, unas decenas apenas de hombres, poder sojuzgar a toda una población, es decir, poder colocar a toda esta población en torno a lo que ellos proyectaran, ¿no? Que en este caso era la integración del mundo hispano con el mundo indígena. Razón por la cual, sencillamente, en la gran cantidad de episodios que veremos en América, existieron pactos entre los españoles y los indígenas con los cuales estaban consiguiendo en relación a que podían pactar aquellas tribus que eran oprimidas por aquellos que se encargaban de mantener la supremacía en estos territorios. De nuevo, no hablamos nunca de una suerte de unicidad de los indígenas frente a lo que pasa con posterioridad. Al contrario, cuando hablamos nosotros de los indígenas con los que se conseguían,
los españoles cuando llegan a realizar la conquista de América eran una gran cantidad de pueblos atomizados distintos entre sí que en buena medida vivían en pugnas, ¿no? Pero de nuevo, esta no es la materia necesaria en la cual hablaremos de este podcast. Sin embargo, por supuesto, para aquellos a los cuales estas ideas se les presentan como nuevas, debemos también aclararlo para poder explicar lo que queremos en estas palabras. De esta manera entonces tenemos nosotros que la conquista de América se realiza efectivamente tanto por hombres que llegan de la península ibérica como también por indígenas que llegan a una alianza con el mundo hispano para poder entonces sacarse a aquellos que les estaban oprimiendo. Casos puntuales, por supuesto, siempre hablamos nosotros acerca de lo que la tribu de los mexicas, llamados aztecas, realizaba en contra de otros pueblos como los transaltecas y cómo estos, junto con los totonacas, entre otros, pudieron realizar entonces alianzas con los hombres del mundo hispano para poder acabar con esta tiranía mexica y establecer lo que vamos entonces a conocer nosotros como el virreinato de la Nueva España. Pero no solamente hubo hombres blancos e indígenas en lo que fue el proceso de conquista de América. También hubo una gran cantidad de hombres africanos. Y escuchen lo que digo. No estoy diciendo yo que hubo uno, hubo dos, hablaremos de 4 personas. No. Hubo una gran cantidad de africanos que participaron en ocasiones de modo protagónico en lo que fue el proceso de conquista, asentamiento, como quieran llamarlo, del mundo hispano en territorio americano. Y estos han sido prácticamente ocultados por completo en la historia que se nos ha contado y por lo tanto entonces para ustedes es totalmente imposible que esto haya ocurrido, pero sobre esto vamos a hablar en este podcast, los conquistadores negros de América. Ahora bien, ¿por qué estos hombres bondadosos, estos africanos que habían sido sometidos bárbaramente por estos nefastos españoles, iban a participar en la conquista de América, ¿no? Claro, una mentalidad como la que se nos ha vendido en la actualidad sobre la lectura de España, en la cual vemos a los españoles como la quinta esencia de la maldad, y observamos con un desasosiego contrafactual y anacrónico, posturas que en lo absoluto tienen nada que ver con la época y entonces por lo tanto en una disyunción de falso dilema pretendemos nosotros colocar a todos aquellos que vemos de alguna manera desvalidos o que creemos desvalidos como los buenos y los débiles, ¿no? Pero la historia no se trata de eso. Es decir, en la historia de España, particularmente en esta etapa en la cual se realiza el asentamiento en América, vaya que la cosa era mucho más compleja que esta. ¿De dónde salían entonces estos africanos? Por supuesto, yo tengo necesariamente que enviarlos a ustedes o aconsejarles que vean este video en el cual explico durante poco más de 1 hora lo que es la historia de la esclavitud en el mundo hispano. En virtud de que, siendo que este podcast en estos escasos minutos no me va a permitir explicar todo lo que allá yo puedo delimitar con bastante precisión y con mucho más tiempo, entonces ustedes van a poder ver todo cuanto quieran en torno a las palabras que voy a resumir a continuación en esta conferencia. De modo que tenemos nosotros que primero África no es un país o no es algo pequeño, ¿no? África es todo un continente. Razón por la cual el origen de los africanos que van a realizar este proceso, van a acompañar este proceso de conquista es bastante variado. Del mismo modo, muchísimos de ellos ya estaban entrenados en las artes de la guerra, eran guerreros, porque también en contra de lo que le han dicho ustedes, realmente lo que pasaba en esta época, estamos hablando del siglo XVI, es que sencillamente portugueses, los distintos comerciantes que fueron los que se hicieron con la esclavitud y que le vendían los esclavos negros a los españoles,
los compraban en el mercado o en los mercados de esclavos de África y usualmente se los compraban eran a otros negros que los habían sojuzgado, los habían secuestrado con cualquier motivo, por cualquier razón y muchas veces era porque estas tribus perdían la guerra en contra de otras, las otras les esclavizaban y los vendían entonces en el mercado a estos europeos que venían a comprárselo. Suena horrible. Y de nuevo sé que a ustedes nunca les han dicho, les han hablado de un modo tan meridiano y palmario sobre estos temas de los cuales nunca se habla. Pero en efecto era lo que ocurría. De manera que ustedes comprenderán que cuando se llevaba adelante el proceso de conquista, pues los africanos eran unos brazos tan valiosos o en ocasiones más, dada su propia complexión, ¿no?, atlética, que aquellos con los cuales pudieran contar. Razón por la cual obviamente también formaron entonces parte de lo que fue el proceso de conquista. En efecto, hubo conquistadores negros. Veamos los datos. Observamos nosotros que los primeros africanos que van a llegar a América van a ser a inicios del siglo XVI, por supuesto. Y a partir de allí se va a autorizar constantemente que puedan llegar diferentes africanos a los territorios americanos. Así hablamos nosotros que podemos observar ya un número importante de unos 100.000 africanos a finales del siglo XVI en territorio americano. Esta primera etapa de la esclavitud no es la etapa de la esclavitud a la cual estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Cuando se habla en torno a estos temas, que usualmente se ve siempre a los negros siendo abusados, siendo torturados, del modo más terrible posible trabajando en unos campos de algodón, ¿no? O en unos campos de cacao. Vamos, no estamos hablando necesariamente de esta época, estamos hablando nosotros de la primera etapa, una etapa en la cual España, los grandes centros urbanos, los establecía en aquellos lugares en los cuales existía una gran cantidad de población indígena, ¿no? De manera que podemos comprender nosotros que lo que van a ser las grandes infraestructuras, lo que van a ser las grandes estructuras, se van a realizar en buena medida gracias a mano española que estaba llegando y mano indígena. Estos primeros esclavos que van llegando, como se dice en Venezuela, graneaditos, ¿no?, que van llegando poco a poco, muchas veces ocupaban el cargo de mayordomos, el cargo de asistentes, o estas eran las labores, ¿no?, que ellos llevaban adelante. Como les digo, este tipo o este modo de actitud, de esclavitud que se ha popularizado muchísimo en el cine, sobre todo gracias a la terrible esclavitud anglosajona, es una esclavitud que veremos nosotros por allá en el siglo XVIII, siglo XIX. Estamos en el siglo XVI. O sea, quiero que de alguna manera ustedes puedan colocarse, contextualizarse exactamente en la etapa de la cual estamos hablando. Entonces, observamos nosotros que don Diego Velázquez en Carta al Rey en el año 1515 le señala entre lo que viene a ser las propias condiciones de el emprendimiento que están llevando adelante, que existe una gran cantidad de esclavos africanos que están participando fehacientemente en la conquista. Del mismo modo, veremos nosotros que a inicios del siglo XVI, en la conquista de México, van a existir una cantidad también de esclavos que están participando. De modo que en las expediciones que vamos a ver en la Baja California, a Zacatula y a Michoacán, son centenares los africanos que van a estar en estas expediciones y de hecho van a tener superioridad en algunos casos en torno a los propios europeos que les están acompañando en estas expediciones. Igualmente, en lo que viene a ser la expedición de Alvarado a Perú en el año 1534, vamos a observar que hay un grupo, al menos de un par de centenas, de esclavos africanos, pero también de voluntarios africanos que quisieron ir hasta estas lides, ¿no?, para llevar adelante este emprendimiento de la conquista. Razón por la cual vamos a observar nosotros que Pizarro va a estar con 2 africanos en Cajamarca. Es curioso también el hecho de que cuando se realiza la captura de Atahualpa, vamos a ver que la única baja que van a poder contar los españoles entre sus filas es precisamente la baja de un esclavo africano. Del mismo modo veremos nosotros que los primeros no nativos de la historia
que van a ver Cusco en el año 1533, van a tener entre sus filas a un africano. Y de hecho veremos después que los atacantes andinos que pretenden quemar la ciudad de Manco Inca verán cómo sus fuegos son apagados, cómo su incendio es apagado precisamente por africanos quienes de hecho van a ayudar a que se levante el asedio. También vemos nosotros cómo entre los años 1529 y 1537 los hermanos Pizarro van a recibir cualquier cantidad de licencias para llevar esclavos legítimamente, o bueno, conforme al ordenamiento jurídico existente en la época, a territorio peruano, ¿no? De manera que, queridos amigos, entonces vamos a observar nosotros que es bastante común en esta época que existan esclavos, no solo en los nuevos territorios a los cuales se está llegando, sino también que existan esclavos porque están participando, muchos de ellos bajo una figura de libertad, ya habiendo sido liberados en lo que viene a ser la conquista de territorio americano. Sin embargo, de nuevo, todavía estamos viendo generalidades. Vamos a pasar a observar ahora una cantidad de casos puntuales, casos específicos, con sus nombres y sus apellidos, de algunos hombres que participaron activamente en la conquista y que han caído en el más absoluto olvido. Veamos. Dentro de la ignorancia que existe sobre este tema, como les vengo señalando, no obstante, uno de los nombres más sonados al momento en el cual las personas se enteran de estos temas es el caso de Juan Garrido. Juan Garrido, de origen africano, por supuesto, lo vemos nosotros embarcando hacia Santo Domingo en el año 1510 y va a participar, de hecho, en la expedición de Juan Ponce de León a Guadalupe, Dominica, Puerto Rico y la Florida. Veremos nosotros que Juan Garrido, encontrándose en Cuba, va a ser reclutado por Hernán Cortés para lo que va a ser el viaje de este hacia Yucatán. Y allí va a participar activamente en la conquista de México, desde el desembarco en la isla de Cozumel hasta la destrucción de Tenochtitlan. Por ello, veremos nosotros que va a estar en la expedición con Cortés hacia el Mar del Sur del año 1532. Es a tal punto una figura de un conquistador y es hasta tal punto una figura en la cual se tiene, por supuesto, puesta buena voluntad, buena vista, que veremos que en el año 1522 este africano, este negro, va a recibir una encomienda en Coyoacán, ¿no? Y también va a tener tierras en el camino de Tacaba, razón por la cual, una vez finalizada la conquista, veremos nosotros cómo se va a dedicar básicamente a el cultivo de sus heredades. De este modo, queridos amigos, entonces, podemos entender nosotros cómo no es verdad esa imagen que nos plantean siempre de el encomendero blanco malvado, el conquistador blanco malvado, ¿no? Porque no solo es que las cosas no van por estos caminos, sino que también no solamente blancos participaron en esta empresa. Del mismo modo, como punto curioso sobre la figura de Juan Garrido, este africano que se dice que era de origen bereber, se señala a él como el primero que va a plantar trigo en la Nueva España. El siguiente caso que queremos traer a colación es el de Juan García, un mulato que había nacido a finales del siglo XV en territorio extremeño, había nacido libre y va a formar parte de la expedición de Pizarro al Perú, en la cual va a tener como labor fundamental el pesar los metales preciosos que se van a recoger en Cajamarca, ¿no? Va a tener bastante éxito, de hecho, Juan García, y va a lograr el éxito, como les señalo, en esta misión, al punto de que luego de que este hombre logra trasladarse a Lima y de allí volver a España, va a ser recibido como una persona muy exitosa y de hecho va a cambiar su nombre a Juan García Pizarro. Entonces, no solamente aquellos hombres blancos que hacían la América en España lo hacían con éxito, ¿no? Y también eran capaces de cambiar su vida ante tan arriesgado emprendimiento. Vemos que el mulato Juan García también lo logró. El siguiente caso es el de uno de los más grandes guerreros africanos que estuvieron en territorio americano durante el proceso de conquista. Y es el caso de Juan Valiente.
veremos nosotros que Juan Valiente, siendo todavía esclavo, va a obtener el permiso de su amo, Alonso Valiente, para poder emprender lo que venía a ser la conquista. Y esta es la razón por la cual veremos entonces nosotros que va a terminar acompañando Juan Valiente la expedición que Pedro de Alvarado va a hacer hasta territorio peruano. Por supuesto que sabemos las dificultades que esta expedición va a tener en virtud de que Pizarro se adelanta junto a Diego de Almagro, y esta es la razón por la cual observaremos nosotros que muchísimos hombres se van a quedar a pesar de que Pedro de Alvarado deba irse. Juan Valiente es uno de los que se queda, y lo vamos a ver en el año 1535 en Chile, luchando en contra de los araucanos. Era un capitán de tamaña importancia militar y tamaña valía, que veremos nosotros que en efecto el rango de capitán lo obtiene de modo formal, ¿no? E inclusive también se le da a este una encomienda, y este hombre logra de alguna manera asentarse, ¿no? Va a poder hacer su familia, va a poder tener su patrimonio, y va a terminar falleciendo, de hecho, en modo trágico, en plena batalla, luchando junto a Valdivia en la batalla de Tucapel. Pero de nuevo, otra vez más, otro de los casos de éxito que se ven en el emprendimiento de la conquista, de nuevo para un africano asentado en estos territorios. En esta misma época nos encontramos con otro africano que va a participar en las guerras de Chile, ¿no? Y de hecho va a ser uno de aquellos que va a realizar la fundación o va a acompañar la fundación de la ciudad de Villarrica. Es el caso de Juan Beltrán. Juan Beltrán también va a ser ascendido al cargo de capitán, y también va a obtener entonces lo que va a ser una encomienda de al menos medio millar de indios. Beltrán va también a fallecer peleando en contra de los araucanos por esta misma época. Pero de nuevo, seguimos adelante, seguimos viendo casos en los cuales los africanos también participan en la conquista. Así que imagínense ustedes que a pesar de la relativamente poquísima investigación que se ha hecho al respecto y del poco conocimiento que se tiene, por supuesto, las fuentes que se han empleado, las fuentes que se han usado, son bastante pocas, o se les ha metido poca mano, ¿no? Sin embargo, dense cuenta cómo aparecen estas personalidades africanas o de origen africano que estaban participando en la conquista. Sin embargo, por supuesto que entonces es complicado poder saber mucho más de sus vidas, salvo algunas cosas como si les otorgaron encomiendas, se les dieron cargo militar, entre otras. Veamos un poco más, a ver a quién más nos conseguimos. Así tenemos el caso de Sebastián Toral, a quien observaremos nosotros por allá en Yucatán, ¿no? Que va a obtener la libertad, va a obtener también el hecho de que se le exima de impuestos, y va a obtener pensión real por lo que han sido sus servicios a la corona. También veremos el caso de Juan Bardales, que va a ser un esclavo africano que va a participar en las expediciones que se harán en Panamá y en Honduras, ¿no? También va a obtener manumisión y va a obtener pensión real. Hay un caso interesantísimo que a mí me encanta, que al ser yo natural de Caracas, por supuesto que me ha traído, ¿no?, muchísimo interés, y es el de Antonio Pérez, esclavo africano que participa junto a don Diego de Lozada, García González de Silva, Alonso Andrea de Ledesma, por orden de Ponce de León, desde el Tocuyo hasta el cruce del Valle del Miedo, para realizar la fundación de Santiago de León de Caracas el 25 de julio del año 1567. Antonio Pérez demuestra o descolla por su valentía, logra también su libertad, por supuesto, y de hecho también obtiene pensión real. No quiero yo pasar por alto este cuadro maravilloso que son los mulatos de Esmeraldas, que si bien es cierto, no corresponden al periodo histórico del cual estamos conversando, en virtud de que no van por allá en la conquista, sí nos muestra lo que viene a ser la integración del africano dentro del mundo hispano. Me parece un cuadro interesantísimo, y vaya que me sorprendió a mí la primera vez que le vi en el Museo de América en Madrid, y fue el que trajo de hecho mi atención
y mi ganas de investigar sobre la presencia africana en el mundo hispano, no a modo sencillamente de segundón, sino a modo de participante y protagonista. Esta pintura interesantísima representa o plasma allí a Francisco de Arobe y a sus hijos Pedro y Domingo, ¿no? Quienes había sido tanto la integración que habían logrado que habían conseguido ser caciques en lo que viene a ser la región de las Esmeraldas. Este cuadro, de hecho, es pintado por Andrés Sánchez Galque, que es un pintor mestizo también, y la obra se realiza en América por orden del oidor de la Real Audiencia de Quito, don Juan del Barrio de Sepúlveda. La intención, por supuesto, en este caso era ser enviada a su majestad don Felipe III de la Casa de Habsburgo a fin de mostrar lo que de verdad estaba pasando. Es decir, la integración, no solamente en el caso de los indígenas, que ya era bastante palmaria, sino también del hombre africano, del cimarronaje, que tanto se daría en torno al mismo. Una vez visto lo anterior, ¿qué es lo que espero yo de ustedes que han observado este podcast? No solamente que se suscriban, que interactúen con el contenido, que comenten, por supuesto, que compartan con sus amigos, ¿no? Para hacer más grande la comunidad. No solamente esto, sino lo que espero es que ustedes sean capaces de comprender exactamente que la historia humana ha sido una serie de procesos de distinta continuidad y distinta ruptura que ha desembocado hasta los tiempos actuales que estamos viviendo. Y que de ninguna manera los personajes históricos que se encuentran, por supuesto, comprendidos dentro de un contexto muy particular, responden a lo que nosotros deseemos o queramos en nuestra época. Por muy buenistas, por muy woke, o como usted quiera denominarse en la época actual, la historia ya ocurrió. Y los esquemas sociales, mentales, culturales que tenían esas personas no obedecen a lo que usted piensa, desee o quiera hacer en esta época. Razón por la cual la historia solamente puede ser hoy más que nunca la elección de los pueblos, en la cual en la medida en que usted pueda aprenderla, pues sencillamente, seguramente sus derroteros van a ir por mucho mejor camino. Pero la historia no puede servirnos para nosotros entonces colocar lo que nos gusta, quitar lo que no nos gusta y manipularla de un modo en que podamos utilizarla como arma arrojadiza en contra del adversario político o poder de alguna manera desfogar nuestro odio. Nuestro odio, que no solamente en ocasiones es por razones políticas, por razones sociales, sino también incluso por razones raciales, xenófobas, que son aterradoras y contra las cuales nosotros nos pronunciamos siempre totalmente en contra. De manera que no me queda más sino que despedirme, queridos amigos, y recuerden que este canal lo hacemos entre todos nosotros. Ustedes pueden, por supuesto, que unirse a los miembros del canal, a lo que viene a ser la membresía del canal, pero también participar, por supuesto, votando por los temas que ustedes quieren que sean los que nosotros trabajemos en los diferentes podcasts y sobre todo compartiendo, dándole me gusta y suscribiéndose. Queridos amigos, nos vemos en la próxima. Muchos libros, él no tenía libros. En Venezuela. Es rocambolesco, pero Que había, España era lo único que había. Venezuela humana ha demostrado que tenemos una sola raza humana. Un poco en común es decir, somos la misma gente, somos el mismo pueblo y por alguna razón estamos divididos y esto más bien beneficia a otros, ¿no?